Una producción de Almavisión Hispanic Network, televisión cristiana, a la manera de Dios. Y ahora con ustedes, su programa Tocando su Manto. Nueva temporada con la reverenda Yolanda Flores. Hola, hola, muy buen día tengan todos ustedes. Es un gusto para mí saludarles y poder estar un programa más con ustedes en Tocando su Manto, nueva temporada. Mi nombre es Yolanda Lara. Les mando un caluroso abrazo y que Dios les bendiga en este día, que sea Dios guiando sus pasos, que sea el Espíritu Santo renovándolos, instruyéndolos, guiándolos en todos sus caminos. Mis queridos hermanos, hoy vamos a hablar de un tema que va a sonar un poquito fuerte, pero que realmente los va a ayudar a que nos autoanalicemos. Muchas veces podemos decir, oh, es que yo no le caigo bien a tal persona, o ¿por qué a esa persona le dan más privilegios? O siempre va a haber unas preguntas de el porqué de las cosas. Y hoy sí le puse nombre al tema y se llama Cuidado con los aplausos. Sí, señores, cuidado con los aplausos. Cuando nosotros vemos que alguien tiene un talento nato, un talento porque estudió, porque tuvo una preparación previa y llega al ministerio de danza, obviamente va a sobresalir de entre sus demás compañeras. ¿Por qué? Porque tiene una capacitación diferente al resto. Ahora, ¿por qué les digo cuidado con los aplausos? Porque muchas veces tanto halago puede hacer que perdamos el piso. Puede hacer que nos olvidemos que nuestro don, que nuestro talento nos lo ha dado nuestro Señor Jesucristo y que cada uno de esos dones no son para nosotros ni para gloria de nosotros, es para Cristo y para la gloria de Cristo. Todos los halagos, claro que uno no tiene que hacer así como que, ay, no, toda la gloria para el Señor. Claro que sí, toda la gloria para el Señor, pero uno puede ser como, oh, muchas gracias, gloria sea al Señor. Oh, qué bueno que les fue de bendición. Pero siempre manteniéndonos con un corazón que sea un corazón humilde delante del Señor, porque si somos humildes delante del Señor, pues vamos a ser humildes delante de los hombres, definitivamente. Eso es algo que no se puede negar. Y les voy a compartir el texto bíblico de el capítulo de Juan, que está en, permítanme, dice Juan capítulo 6, verso 15, dice: por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte él solo. Juan relata cómo en un momento en que el pueblo vio cómo Jesús estaba haciendo tantos milagros, que lo querían llevar a la fuerza para hacerlo rey. Él, que ya era un rey, porque Él es Dios, cuando vio que querían hacer eso con Él, Él se fue. Él no se quedó y dijo, sí, apláudanme, soy yo, Jesús de Nazaret, el rey de los judíos, yo soy su rey, alábenme, bravo, sí, síganme aplaudiendo. No, Jesús sabía que Él había venido a cumplir una misión en esta tierra. Y su misión era traer la salvación para la vida eterna, para el perdón de los pecados. Y sabía que todo lo que Él hacía, lo hacía a través de que el Padre
se lo daba. Él dijo, nada de esta gloria es mía, es de mi Padre que está en el cielo. Y Él ahí nos estaba enseñando que nosotros como siervos suyos, consiervos suyos, seguidores de Él, que si Él mismo, siendo quien era, no tomó para sí mismo la gloria, nosotros tampoco tenemos por qué hacerlo. Siempre el exaltarnos a nosotros mismos es algo que vemos como algo natural, pero realmente lo que hace es que queramos ocupar el lugar que solo Jesús debe ocupar. Cada uno de nosotros tenemos dones y talentos, pero esos dones y talentos no son para gloria nuestra, ni para el servicio propio. Hace unos años atrás, un pastor nos compartía que llegó un profeta y desde la forma en que llegó a sentarse al lugar y la manera de presentarse, ya hablaba con arrogancia, con altivez, diciendo, oh, yo soy un gran profeta de Dios y vengo para que, como ofreciendo el servicio, por decir así, ¿no? Y a veces se nos olvida que si tienes un don, un talento dentro de tu ministerio, no es para que lo vayas ofreciendo como si fueran panes, ahí, compre su pan. No, cuando nosotros aprendemos que así como Jesús no se prestó para que lo adularan de esa manera, nosotros tampoco debemos hacerlo. ¿Por qué estoy tocando el tema? Porque es algo que he escuchado de que, oh, porque ella se cree superior, porque ella cree que es la única, porque ella. Y también ahí habla de la condición de nuestro corazón delante de Dios. En una historia que escuché hace unos años, llegó un hombre ahí a hablar con su pastor y le dijo, pastor, me voy de la iglesia. Y le dijo, ¿y por qué te vas de la iglesia? Le dice, oh, no, es que la hermanita aquí, el hermanito allá. O sea, se estaba fijando en todos los errores que estaban cometiendo los hermanos de la iglesia. Entonces el pastor le dijo, bueno, está bien, si usted se quiere ir, está bien. Pero antes de que se vaya, quiero que haga algo. Quiero que llene el vaso con agua y le dé la vuelta a toda la iglesia sin que se le caiga una sola gota. Entonces, él hizo el ejercicio que le había dado el pastor. Agarra un vaso, lo llena de agua y le da vuelta a toda la iglesia. Y una vez que lo había hecho, llega con el pastor y le dice, ya lo hice. Y el pastor le preguntó, ¿le puedo hacer una pregunta? Le dijo el Señor, sí, claro que sí. Cuando usted iba caminando con ese vaso de agua en sus manos, cuidando que no se le cayera una gota, ¿usted miró algo más? Le dijo, no. Le dijo, exactamente así es, hermano. Cuando usted se enfoca en hacer las cosas que usted debe de hacer, en lugar de estar mirando alrededor, enfóquese en lo que es realmente importante. Eso yo lo interpreté así. Ese vaso de agua es Jesús. Cuando nosotros nos enfocamos en Jesús, no tenemos oportunidad de ver cómo hacen las cosas las demás personas que están a nuestro alrededor, ni cómo danzan, ni cómo se viste, ni en la danza o cosas así. ¿Por qué? Porque como hablamos en el programa anterior con mi invitada Becky, ella dijo que que uno tiene que tener cuidado con los vestuarios, claro que sí, pero si nosotros nos mantenemos enfocados y podemos ver que alguien está haciendo mal, nuestra obligación es orar por ese hermano que nosotros consideramos está haciendo mal. La otra cosa que dice la palabra que nosotros debemos de hacer cuando alguien está haciendo algo mal es exhortarlo con amor y con paciencia. ¿Por qué? Porque solamente de esa manera, con el amor de Jesús, podemos ayudar a que ese hermano se le quite el velo de los ojos y pueda ver a través de la palabra lo que Jesús dice.
¿Cuántos hombres vemos que, envanecidos por aceptación y llevarse la gloria y los aplausos, hacen cosas inimaginables? No es malo recibir elogios, lo malo es que lo que se crea en el corazón. Cuando el hombre dice, Dios está compartiendo de su reino con nosotros, los elogios también producen la división y la envidia entre las integrantes del ministerio. Cuando hay una sobrepoblación de elogios, vamos a ponerlo así, podemos ver que algunas personas o algunas integrantes del grupo puedan sentirse menos que su hermana. Pueden hacer que digan, oh, es que a ella la prefieren porque danza más bonito que yo. La palabra dice, los elogios también producen la envidia y la división entre los integrantes de los ministerios. Y en 1 de Samuel 18 al 23 dice, no obstante, Saúl se sintió celoso de la popularidad de David y atentó matarlo en varias ocasiones e hizo que los enemigos de David también lo intentaran. Vemos cómo Saúl intenta quitarle la vida a David y cómo sigue huyendo y escondiéndose de aquel. Cuando sucede eso dentro del ministerio, podemos ser como Saúl o podemos ser como David. Si Saúl hubiera pensado más allá, si hubiera sido, digamos, más maduro espiritualmente, porque él era el rey, Dios lo había ungido, Dios le había dado el reino a Saúl, pero Saúl se le olvidó eso. Y una vez que Saúl vio que David había matado 10,000 y que la gente estaba cantando sobre su gran osadía en batalla, se sintió celoso. Si Saúl hubiera sido más inteligente, pienso yo, hubiera dicho, wow, con David yo puedo extender mi reino. Con David podemos ganar miles de batallas. Con David tenemos los enemigos derrotados. ¿Sabes qué, David? Eres mi mano derecha. Tú vas a ser el encargado de batalla. Pero él no, él se dejó cegar por la envidia, por el celo, y dijo, a lo único que le falta es que se quede con mi reino también. Y dejó que eso le carcomiera el corazón, igual que le pasó a Caín con Abel. Caín dejó que la envidia le carcomiera su corazón y le creara un resentimiento. Entonces, ¿qué sucedió? Así como Saúl persiguió a David para matarlo, así hizo Caín con su hermano Abel. Lo llevó con engaños y ahí lo mató. Hermano, no le mates el llamado a tu hermana, a tu hermano. No le mates el llamado que Dios le ha dado. Si Dios ve con agrado su danza, dice la palabra de esta manera. Si un miembro del cuerpo sufre, los demás sufren también. Si un miembro recibe atención especial, todos los demás comparten su alegría. 1 Corintios 12:26. Cuando usted vea que su hermano es exaltado, gócese, mi hermana, gócese. Aunque usted sea la líder, usted gócese con ella. No le haga maldad a quien está a su cargo, a quien usted debe de cuidar. Al contrario, vea ese don y ese talento y abrácelo para usted misma. Y al contrario, delegue, capacite, entrene, enseñe. Llévelas a ese nivel de adoración que Dios quiere llevar a cada una de las danzoras que le ha puesto en sus manos. Y eso no aplica solo para las danzoras, también aplica para otros ministerios. Pero, hermana, si a usted no le parece algo, que si hay mucho brillo, que si brincan mucho, que si se mueven de esta manera, deje que Dios trate con ellas. Deje que sea Dios mostrándoles. Al final de cuentas, Dios es nuestro juez. Nosotros no podemos juzgar a nadie.
Lo único que Dios quiere de nosotros es que si tu hermana es exaltada por hacer algo bien, alégrate en tu corazón, gózate en él y abraza ese llamado, porque si ella crece, tú también vas a crecer. Si ella avanza, tú vas a avanzar con ella. Hace un tiempo escuché el testimonio de un adorador que tuvo un problema con su líder de alabanza porque se le casó con la hermana, ¿no? Entonces el Señor le enseñó a él a caminar en lealtad. Cuando él entendió lo que Dios tenía para él en su vida, pudo tener un acceso. Ahora él es pastor, pero tuvo que pasar por ese proceso. También puede decirse que se puso un poquito como Saúl, un poco celoso. Obviamente se le casó con la hermana y de ahí surgieron algunos otros, pues ustedes saben, cosas que suceden. Pero él entendió. Él había comprado un equipo nuevo y Dios le dijo, regálaselo. Y él se dijo, ¿qué? ¿Cómo se lo voy a regalar? ¿No estás viendo? Y que se puso a alegar con Dios, como muchos solemos hacerlo, ¿no? Y al final, él terminó obedeciendo al Señor, le regaló ese gran equipazo que le había costado un montón de dinero. Y después, cuando el Señor le empezó a enseñar todas las cosas, él ahora puede compartir de eso que le pasó y de cómo él pudo vencer y de cómo él pudo entender el proceso de Dios en su vida, de cómo él quería cambiarle su corazón y que sea leal con su líder del ministerio. Muchas veces se piensa que cuando se habla sobre la lealtad al líder del ministerio se trata de manipulación, pero realmente es un principio, porque si mismo Jesús le fue leal a Dios y dice que cuando él fue bautizado en las aguas, dijo Dios, este es mi hijo en el cual yo tengo complacencia. Imagínense Juan el Bautista, que fue llamado a abrirle el camino, que cuando fueron los discípulos de Juan le dijeron, oye, Jesús está bautizando y está haciendo esto y está haciendo aquello. Y él no se enojó porque él sabía para qué él había sido llamado. Él no se puso al tú por tú y digo, no le hagan caso a ese. No, él sabía quién era Jesús. Así tú reconoce el talento de tu hermano, el llamado de tu hermano. Gózate cuando lo premien, gózate cuando le den un elogio y dile, te felicito hermana, qué bueno que estás creciendo, qué bueno que estás atendiendo al llamado del Señor, en lugar de enojarte por su talento, porque eso hace que te desenfoques de tu llamado, que descuides tu talento y que atrases el llamado que Dios tiene en tu vida. Yo me gocé mucho porque cuando yo conocí a Becky, ella era líder de danza en la iglesia en Montebello, y cuando me enteré, que ya se casó y que se fue para Chicago y todo esto, yo dije, wow, ya no la volví a ver porque perdí su número de teléfono, y cuando la volví a contactar, todo su proceso, cómo fue, la verdad es que si ella no se hubiese dejado moldear como se dejó moldear por el Señor, tal vez la historia sería otra. Para mí es un ejemplo muy claro de cómo el Señor permite que pases por situaciones complicadas para que tú puedas avanzar a ese siguiente nivel. Pero más que todo, que seas como ese barro en las manos del alfarero, que te dejes moldear, que dejes que el Señor quite de los corazones esas cosas que nos estorban, porque es a todos. Yo sé que estoy hablando, ¿verdad?, en tercera persona, pero eso incluye hasta a mí que estoy aquí sentadita, que estoy compartiendo con ustedes. A todos nos toca un momento en el corazón en el que tenemos que decidir si queremos ser como Caín o queremos ser como Abel, si queremos ser como Saúl o queremos ser como David, si queremos ser ese Josué y ese Caleb al lado de nuestro líder. ¿Quién quieres ser tú? ¿Con quién te quieres identificar? Obviamente en las cosas buenas, ¿no? Y aprende de las cosas malas, que obviamente dice la palabra que fueron escritas para ejemplo para nosotros. En ellas nosotros podemos identificarnos y decir, wow,
debo tener cuidado en esta área. La palabra dice que nosotros debemos despojarnos de nuestra humanidad. Es deber nuestro mantener la llama encendida en nuestros corazones. Es deber nuestro hablar el evangelio, hablar la palabra, decir lo que la palabra dice. En el verso 27 de 1 de Corintios del capítulo 12 dice: pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno de ustedes es un miembro con su función particular. Dios ha querido que en la iglesia haya, fíjense todo lo que hay en la iglesia. En primer lugar, apóstoles. En segundo lugar, profetas. En tercer lugar, maestros. Luego, personas que hacen milagros y otras que curan enfermos, o que ayudan, o que dirigen, o que hablan en lenguas. Como vemos en esta palabra, aquí todos somos importantes. Cada quien tiene una función. No desees la función de tu hermano, no desees el don de tu hermana. Más bien enfócate en el don que tú tienes, ya de servir, sea de ayudar a tu líder, a tus hermanos, y saca lo mejor que hay en él. ¿Para qué? Para que de esa manera puedas hallar gracia delante de Dios. Eso es lo más importante, porque no importa cuánto te aplaudan los hombres, no importa qué tan bien le caigas a la mitad del mundo. Aquí lo importante es que es como cuando llegaron los discípulos y le dijeron maravillados: Maestro, en tu nombre hemos echado fuera demonios, hemos sanado enfermos y los demonios se han sujetado a nosotros. Y Jesús les dijo: no se sorprendan de eso, ni siquiera se preocupen por ello. Mejor preocúpense de que su nombre no sea borrado del libro de la vida. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado. Hace poquito compartía sobre que había pecados que se ven y que no se ven. Es cierto, el adúltero no entra al reino de los cielos, el fornicario no entra al reino de los cielos, el borracho no entra al reino de los cielos, el que se tira con varón no entra al reino de los cielos, pero tampoco el que es avaro, tampoco el que es envidioso, tampoco es el que es chismoso, tampoco el que es jactancioso, el que se envanece, ninguno de ellos. Entonces, miren, mis hermanos, usted nada más cuídese de que si hace algo bien, asegúrese que sea para el Señor. Asegúrese de que su corazón sea íntegro delante de Él y que su mente esté conectada a la mente de Jesús. Obviamente, siempre va a haber quien haga un comentario inapropiado o quien piense que algo no está bien, pero bástele a usted saber con que sea a Dios a quien usted esté sirviendo. Pablo dijo: si yo sirviera a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Todos, mis hermanos, todos somos importantes en el reino de Dios. Ninguno de nosotros, vuelvo a repetir, es superior. Al contrario, dice la palabra que el que quiera ser mayor que sus hermanos, pues que le sirva. Dice: si mismo Jesús, siendo rey, no dejó que el hombre lo hiciera rey en su humanidad por su paso en esta tierra, cuanto más nosotros que somos sus siervos. Cuídate de los aplausos y no dejes que te hagan perder el rumbo, pero también cuídate de ser como Saúl, que al ver cómo David era exaltado, su corazón se llenó de celo y le persiguió para hacerle el mal. Si consideras que alguien te está persiguiendo para hacerte mal, si es por causa del evangelio, gózate. Pero si es por causa, dice la palabra, que si eres abofeteado siendo culpable, no tiene ningún mérito. Pero si eres abofeteado por causa de Cristo, en Él tienes tu recompensa. Asegúrate, mi hermano, asegúrate, mi hermana, danzor o líder, quien quiera que seas, que estés al servicio de la casa de Dios, ministro de su altar, llamado como rey y sacerdote. Asegúrate que cualquiera de tus persecuciones sea por causa de predicar la palabra de Dios, porque allí es donde tú vas a encontrar la recompensa. Todos nosotros vamos a encontrar la recompensa, pero
Asegúrate de eso y ten cuidado con todos esos halagos, porque no sabes las intenciones que hay detrás de esos halagos, no sabes qué es lo que va a traer el enemigo a través de ello. Lo hizo con Jesús, lo hizo con los apóstoles, lo hará con nosotros y lo seguirá haciendo de generación en generación hasta que Jesucristo venga. Pero mientras, nosotros debemos estar firmes en su palabra, cuidándonos de todas esas tentaciones que el enemigo nos ponga enfrente. Nos va a poner los reinos, nos va a atentar con nuestra identidad, va a querer hacer que nosotros probemos que si de verdad somos hijos de Dios, hagamos tal o cual cosa. Pero no, nosotros debemos de mantenernos siempre firmes, siempre atentos, velando, como dice la palabra, cuidándonos de las acechanzas del enemigo. ¿Por qué? Porque él está como león rugiente buscando a quien devorar. Así que conéctate con el Espíritu de Dios, conéctate a la fuente de la vida y tú vas a ver cómo todo va a cambiar a tu alrededor. Así que mi hermano, mi hermana, espero que esta palabra les haya sido de mucha edificación, y si tú te encuentras en algún desánimo, en alguna prueba, en alguna dificultad, en alguna enfermedad, recuerda, hay cosas que Dios permite para su gloria. Y aquí lo importante es que tú vayas con Él. Así que mucho gusto y hasta la próxima.